los temas de la tarea. ¿Por qué son estos artículos y no desde los bienes, como me dice Erickson? Porque la mayor cantidad de contenido del contenido del examen, no, del contenido que llevamos hasta las clases, hasta el día de hoy, ha sido de estos modos de adquirir la propiedad por ocupación, por posesión, por usucapión y accesión. Si se dan cuenta, son la mayor cantidad de artículos que hemos visto hasta la clase anterior. Entonces, esos serían los 4 temas principales: la ocupación, la posesión, la usucapión y la accesión. Esos son los 4 temas sobre los que tienen que hacer cuestionarios. Por eso, los artículos, se los repito rápido, de la propiedad por ocupación aparecen en el artículo 589-611. Luego sigue la posesión, que está del 612 al 641. Luego está la usucapión del 642 al 654 y por último está la accesión del 655 al 702. Son 10 preguntas por cada uno de estos 4 temas. Con pregunta, con su respuesta y abajo de cada respuesta colocar el fundamento legal de donde sacaron la pregunta y la respuesta, ¿verdad? Temas de examen. Ahora sí, temas de examen. Vamos a recapitular otra vez. Temas de examen. En la primera clase vimos los derechos reales, una introducción a los derechos reales, definición, diferenciación con derechos personales. Eso lo van a encontrar en la clase 1. Luego vimos los bienes y su clasificación, tanto doctrinaria como legal. O sea, aquí vimos toda una clasificación en doctrina y luego vimos qué clases aparecían en el Código Civil. O sea, todos esos artículos del Código Civil que hemos ido leyendo desde la primera clase, todo es contenido del examen. Luego empezamos a ver el tema, cuando vimos la clasificación de los derechos reales, nos quedamos con la propiedad. O sea, de las clases de derechos reales solo hemos tocado la propiedad, pero la propiedad se divide en todos estos subtemas que vamos hasta ahorita. Vimos la propiedad, vimos definiciones y luego vimos clasificación de los modos de adquirir la propiedad. Vimos 2 clases, había modos originarios y modos derivados. De los modos originarios es que surgieron la accesión, la ocupación, la usucapión y la posesión. Hasta ahí vamos. Y hasta ahí viene el examen. Porque hoy, ya por el tiempo, ahorita vamos a ver las clases de posesión para terminar el tema de la posesión. Y si nos da tiempo, vamos a empezar a ver la copropiedad, pero la copropiedad ya no va a venir en el examen. Entonces, les decía, no va a coincidir la cantidad de clases con las presentaciones que les coloqué en la plataforma. ¿Por qué no coincide? Porque hay temas más extensos que hemos tenido que abarcar 2 clases y a veces hasta un poquito de la siguiente clase. Entonces, por eso no coincide, pero en el orden que están las diapositivas, en ese orden fuimos viendo los temas. Entonces, ¿por qué la tarea solo de estos temas? Como porque lo que me cuestionaba Erickson hace un momentito, porque la mayor cantidad de artículos, hay muchos artículos sobre estos 4 temas. Y miren, les dije en la clasificación de los derechos reales, apenas vamos en la primera clase, que es la propiedad, pero la propiedad es la que se subdivide en todo esto que estamos viendo. Y la copropiedad es una forma especial de propiedad, pero eso ya lo vamos a dejar para el siguiente parcial. Erickson, ¿ahí le aclaro su duda? Sí, perfecto. Juan Carlos nuevamente tiene levantada su mano y si ya no hay nadie más, con él terminamos y así avanzamos en la posesión para concluir el tema y así viene completo en el examen. ¿Qué manda Juan Carlos? En conclusión, licenciada, y como apoyo también para los compañeros, las diapositivas que usted cargó en la plataforma es todo lo que viene en la evaluación. Fíjese que yo coloqué la clase 1, 2 y 3, pero creo que me adelanté y les coloqué la 4 de una vez. Solo déjenme revisar, porque hoy vamos a empezar a ver. La 4, Lick. La 4 ya no, entonces la 4 no viene ustedes. ¿Oyeron? Solo sería hasta la clase 3, que es la que tenemos acá. Sin embargo, la 4, si nos da tiempo hoy vamos a empezar a ver el tema ya de la que aparece en la presentación 4. ¿Vieron?
pero ya no viene como material como tema de estudio, porque la 4 es la copropiedad. La copropiedad es también bastante extensa y no nos va a dar chance de terminarla de ver hoy, entonces la vamos a dejar para el segundo parcial. Entonces, si revisan, tienen la 1, la 2 y la 3. La 4 ya la vamos a empezar a explicar hoy, pero ya no viene en el examen. ¿Estamos claros de ahí? Sí, ya todos claros, por favor. Ya no, ya tienen ahí solo permítanme que ahora se quedó trabada la presentación. Nos quedamos en las clases de posesión. Solo la última, yo les voy a habilitar la plataforma a partir del día de mañana domingo hasta el 10 de marzo, que sería la fecha máxima de entregar la tarea. O sea que quien se siente a estudiar esta semana y realice de una vez su cuestionario para que le sirva para estudiar, me puede colocar de una vez la tarea en la plataforma, ¿oyeron? Porque va a estar habilitada a partir de mañana. Yo sé que entre hoy y mañana, pues hoy todavía tienen cargadas clases, no creo que lo terminen, porque sí es un poquito extensa para ir leyendo ir redactando las preguntas con su respuesta y con su fundamento. Entonces, de todas maneras va a estar habilitada la plataforma para que cualquier día de la otra semana, quien la termine, la puedes colocar. Nos quedamos en las clases de posesión. Ahí nos quedamos, les dije, las vamos a ir leyendo. Algunas tienen fundamento en el código y solo que los ponga en modo presentación para que terminemos, concluyamos el tema, ahí está, para que veamos el tema de la posesión. La posesión de buena fe, ya habíamos leído los artículos, les recuerdo. Acá está la explicación, es la que ostenta el que está por ignorancia o error de hecho persuadido de su legitimidad. O sea, una persona que cree que está poseyendo buena fe porque no había un propietario u otro poseedor sobre ese bien. Por eso puede ser por ignorancia, por error, que cree que está ostentando de buena fe y por eso nos habla que está persuadido de su legitimidad. Porque habíamos leído estos artículos, igual los vamos a leer ahorita rapidito, pero los habíamos leído, ¿se recuerdan? Porque vimos, este es uno de los requisitos, que la posesión sea de buena fe para la usucapión. Vimos que sea una posesión de buena fe y por eso ya los habíamos leído, pero regresemos a verlos porque fue en la clase anterior, el 622, buena fe. Se los voy a leer yo ya por el tiempo que tenemos. La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir su dominio. La presunción de buena fe es el siguiente artículo, el 623. La buena fe dura mientras las circunstancias permitan al poseedor presumir que posee legítimamente o hasta que es citado en un juicio. Eso ya se los había explicado. Si yo estoy poseyendo de buena fe un bien, creyendo que, por ejemplo, era de mi abuelo me lo transmitió con derechos de posesión, no estamos hablando de propiedad, estamos hablando de derechos de posesión, solo posesión, pero viene una persona y me demanda en juicio porque dice que ella era la anterior posesionaria o anterior propietaria del bien, entonces hasta ahí, hasta que seamos citados y vencidos en juicio, podríamos dejar de poseer de buena fe. Caso contrario, pues nosotros creemos que tenemos esa legitimidad sobre el bien porque estamos poseyendo de buena fe. El 624 tiene los efectos de la posesión de buena fe. Este ya lo habíamos leído. Dentro de estos efectos podemos hacer nuestros los frutos percibidos mientras dure la buena fe, mientras no sea interrumpida, que se nos abonen gastos necesarios y útiles teniendo derecho de retener la cosa poseída hasta que se haga el pago. Eso si apareciera un anterior posesionario que pudiera demostrar que él era, él es la persona titular del bien. Retirar mejoras voluntarias si no se causa daño en el bien mejorado, reparado, al caso, en el momento de retirarlas. Que se le abonen gastos hechos
por él para la producción de frutos naturales y civiles que no hagan suyos por estar pendientes en tiempo de interrumpirse la posesión, teniendo derecho en el interés legal sobre el importe de estos gastos. ¿Qué quiere decir esto? Que si aparece esa persona que en realidad era, yo estoy poseyendo buena fe, pero aparece otra persona con mejor derecho, que en realidad esa persona sí es el titular del bien, pero yo no lo sabía y por eso está poseyendo buena fe, podemos exigirle que nos pague los gastos hechos para la producción de estos frutos naturales y civiles, ¿verdad? Sobre el bien que estemos poseyendo. A no ser desposeído de la cosa, si en antes no ha sido citado o ido vencido en juicio. Eh, y el 6, ser preferido de cualquier otro que la pida con igual derecho, excepto el caso en que deba darse posesión indivisa. O sea, si hay alguien que está también solicitando la posesión de ese bien, nosotros tenemos preferencias y nosotros lo poseímos antes, ¿verdad? Estaba ese bien bajo nuestro resguardo antes y servirse de la posesión como medio para adquirir el dominio por prescripción. Este sería el caso de la usucapión, ¿verdad? Servirse de la posesión como medio para adquirir el dominio por prescripción. Se recuerdan que la usucapión, por el transcurso de los 10 años, más los requisitos de poseer de buena fe de manera continua y pacífica, ya podemos solicitar que se convierta en propiedad esa posesión. Ser considerado dueño de los muebles que posee, si es dentro de un bien inmueble. Entonces, esta sería una posesión de buena fe, los efectos de esta posesión de buena fe. Por el contrario, ¿qué es la posesión de mala fe? La que estamos ostentando con conocimiento de su ilegitimidad. Pues ya ahí va la mala fe, ¿verdad? Pues nosotros sabemos que había otro poseedor o quizás hasta un propietario del bien y nosotros venimos y decimos, no, pues no nos importa yo me quedo acá dentro de esta finca porque aunque yo sepa que había otro propietario, a mí no me importa esa parte, ¿verdad? Yo quiero vivir en esa finca o quiero sembrar en esta finca. Eso sería una posesión de mala fe, porque nosotros sí tenemos el conocimiento de la ilegitimidad de la posesión. Está en los artículos 628 y 629. El 628, el poseedor de mala fe, es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para poseer y también el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. O sea, ahí ya hay un conocimiento previo de que estamos poseyendo de mala fe. El artículo 629, el poseedor de mala fe está obligado a la devolución del bien que ha poseído y de sus frutos, o el valor de estos estimado al tiempo que los percibió o los debió percibir, y a responder de la pérdida o deterioro de la cosa sobrevenidos por su culpa o por caso fortuito o fuerza mayor, salvo que pruebe que tal pérdida o deterioro se habría causado, aunque la posesión le hubiera tenido el propietario. Luego seguimos con la posesión de hecho, así se le llama la posesión natural, es solo un concepto más en relación a la posesión natural. Esa no la podemos ubicar acá dentro del código, solo queda como otra clase. La posesión continua, recuérdense que esta también ya la habíamos leído porque es otro de los requisitos para la usucapión, para poder poseer y luego obtener la propiedad por usucapión. Posesión continua es la mantenida sin interrupción desde su principio. Este carácter que se dedica a la usucapión, ¿verdad? Ya lo habíamos visto como requisitos de la usucapión. Está en el artículo 620. Las condiciones para la usucapión, para que la posesión produzca el dominio, se necesita que esté fundada, ya lo habíamos leído, un justo título, adquirida en buena fe, de manera continua, pública y pacífica. Entonces, esa continuidad es la que tenemos que demostrar por el tiempo que la ley señala, ¿verdad? Que sea de manera continua. Posesión discontinua sería el caso contrario, cuando la cosa poseída se desampara o abandona por un tiempo. Entonces, ahí ya sería una posesión discontinua. Está en el artículo 630. Existe discontinuidad en la posesión cuando la cosa poseída se abandona o desampara por más de un año
o antes cuando expresa o tácitamente se manifiesta la intención de no conservarla. También les puse referencia al artículo 653, ya habíamos leído los casos de la interrupción de la prescripción, y en el numeral primero del artículo 653 regresen a revisar su artículo si el poseedor es privado de la cosa o del goce del derecho durante un año. O sea, ahí se da una posesión discontinua porque y se interrumpiría la prescripción si estamos contando los 10 años que nos pide requisito la usucapión, porque se abandonó el bien por este plazo que indica la ley, por más de un año. Entonces ya no podríamos demostrar, si es para usucapión, ya no podríamos demostrar que tuvimos una posesión continua porque abandonamos el bien por más de un año. Entonces ya uno de los requisitos de la usucapión no se cumpliría y se interrumpe, el efecto es que se interrumpe la prescripción. Vamos a ver la otra clasificación. La posesión judicial. La posesión judicial es la que otorga o reconoce en acto de jurisdicción voluntaria, es la que se obtiene por sentencia, ¿verdad? En un juicio, es la que pues, la puede declarar un juez dentro de un proceso judicial. Les puse de referencia el artículo 634, que nos habla de precisamente las diligencias de titulación supletoria que tenemos que realizar para el tema de la usurpación. Estas deben sujetarse al procedimiento que señala la ley respectiva y la resolución aprobatoria de las mismas es título para adquirir la propiedad. Esa resolución aprobatoria es la que dicta el juez, porque como les comenté cuando vimos la usucapión en la clase anterior, la usucapión es un procedimiento que se realiza al final termina ante el juez competente quien dicta la resolución para declarar que sí tuvimos esa posesión continua, pacífica y pública por el plazo que señala la ley, o sea, por los 10 años, para declarar la usucapión, ¿verdad? Y la titulación supletoria del bien. Eso ya lo habíamos también platicado en la clase anterior. Luego, la posesión pública es esa posesión que no se oculta en su ejercicio, aduce legitimidad del principio en caso de no ser contradicho. O sea, que no somos demandados, nosotros estamos gozando de esa posesión del bien sin ocultarnos de nadie, ¿verdad? El fundamento lo encontramos en el artículo 632, posesión pública. Bueno, de hecho nos habla de las dos. La siguiente, la posesión clandestina, la que se oculta a los que tienen derecho a oponerse. Entonces, de una vez vamos a leer el artículo 632 porque ahí nos aparece la clasificación de las dos. Ese artículo cita posesión pública es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida de todos, y clandestina la que se ejerce ocultándolo a los que tienen derecho para oponerse a ello. Entonces, se recuerdan que la usucapión también la posesión que nos pide es que haya posesión pública, o sea, que no nos estemos ocultando. Porque de hecho, dentro del trámite de la titulación supletoria, ustedes cuando estudien ese trámite, cuando lleguen su derecho notariado, dentro del trámite de la titulación supletoria, hay una parte en donde se solicita la declaración de testigos. Esos testigos pueden ser vecinos, vecinos que puedan declarar que ustedes estaban ocupando ese bien desde hace, por ejemplo, desde el año 1985, ya los conocieron, ya llegaron ustedes, se instalaron y estaban ocupando ese bien. Y es parte dentro del trámite de la titulación supletoria el recabar declaraciones testimoniales. Y entonces, si fuera una posesión clandestina, algunos vecinos podrían decir, no, a él nunca lo vimos acá, porque en realidad ustedes nunca estuvieron en posesión del bien. Pero si es una posesión pública, ustedes no lo ocultaron a nadie, sus vecinos los conocieron, han tenido una relación con ellos, han visto que ustedes, por ejemplo, están cultivando en esa tierra, han tenido esa posesión continua y pública porque la han dado a conocer, pues pueden ir a declarar eso, ¿verdad? A diferencia de la posesión clandestina. La posesión pacífica
es la que se ejerce sin uso de la violencia y la encontramos en el artículo, bueno, les puse acá de referencia el artículo 620, que es dentro de los requisitos de la usucapión. Por el contrario, la posesión violenta es la que se adquiere usando la fuerza o por coacción. Esa sí está descrita en el artículo 631. Posesión violenta es posesión violenta, la que se adquiere por la fuerza o por medio de coacción moral o material contra el poseedor, contra la persona que lo representa, contra quien tiene la cosa o nombre a nombre de aquel. Entonces, estamos ejerciendo, utilizando la fuerza para poseer un bien, ¿verdad? Sería una posesión violenta. Y por último, dentro de estas clases dentro de estas formas de posesión, o dentro de esta clasificación, tenemos la posesión pro indiviso. Esta es la que tienen dos o más personas sobre la misma cosa, pero concurrentemente, o sea, al mismo tiempo, sin conflicto por la totalidad que voluntariamente comparten. Como les dije, más adelante vamos a hablar del tema de la copropiedad. Lo vamos a iniciar hoy, pero no, ya no va a ser materia de examen. Entonces, ¿en dónde encontramos una posesión pro indiviso? Para hacer referencia al código, en el artículo 638, luego vamos a leer el 648. ¿Alguien me hace favor que me apoye con la lectura de estos dos artículos, 638 y 648? 638. Una misma cosa no puede ser poseída por varias personas a la vez, de suerte que cada una pretenda poseerla toda, pero si pueden poseer una cosa en común, teniendo todas ellas la posesión indivisa. ¿La Si quieren, 639 también, Lico? 648. Ok, mire pues que posesión común. Sí, Si varias personas poseen en común alguna cosa, no puede ninguna de ellas prescribir contra sus compropietarios o coposeedores, pero sí pueden prescribir contra un extraño, y en este caso la prescripción aprovecha a todos los partícipes. gracias. El primero que nos hizo favor de leer su compañera, el 638, nos plantea los dos casos, ¿verdad? El primero, que una misma cosa no puede ser poseída por varias personas a la vez, cuando cada uno de ellos pretende ser el único poseedor. Eso es lo que nos quiere decir esa primera parte. Y la segunda parte, pero sí pueden poseer una cosa en común, teniendo todas ellas la posesión indivisa. O sea, sí puede haber coposesión, ¿verdad? Que una posesión en común, que este terreno vengo yo con mis hermanos, somos 3 hermanos, y los 3 entramos a poseer el terreno, y lo utilizamos y vivimos en él y hacemos mejoras y todo. Pero pretender el caso contrario, que una cosa sea poseída por varias personas y que cada una de esas personas pretenda ser el único poseedor, eso sí no se puede, ¿verdad? Compartir la posesión sí se puede. Al final eso nos dice el artículo 638, y el 648 nos habla precisamente de la prescripción. Cuando encuentren el tema de la prescripción en estos artículos, se recuerdan de la usucapión, porque es la forma de adquirir la propiedad por el paso del tiempo. A eso se refiere cuando nos habla de la prescripción de los casos de usucapión. Y que lo que nos dice, si varias personas poseen en común alguna cosa, no pueden ninguna de ellas prescribir contra sus copropietarios o coposeedores. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, si estoy en coposesión con otras personas, pues somos varios los que estamos poseyendo el mismo bien, no puedo pretender yo la prescripción que solo opere a mi favor, decir, bueno, yo voy a ir a hacer el trámite de titulación supletoria solo para mí, ¿no? Porque si somos varios los coposeedores, la prescripción tendría que beneficiarnos a todos para poder adquirir luego ese bien, luego realizar el trámite de titulación supletoria. Entonces, esos son los casos que nos plantea el código cuando una posesión es pro indiviso, ¿verdad? Que es una posesión que tienen dos o más personas sobre la misma cosa y a la misma vez. Por eso la explicación que ven aquí
en la diapositiva dice, pero concurrentemente, o sea, la están poseyendo en el mismo tiempo, ¿verdad? A la vez están gozando, están disfrutando de la posesión de ese bien en conjunto, ¿verdad? A eso se refiere a esta posesión pro individuo. Con esta clasificación terminaríamos el tema de la posesión y nos vamos a pasar a iniciar el tema de la copropiedad, que como les indico nuevamente, la copropiedad ya no es parte del contenido del examen. Si me permiten, vamos a ver si me deja cambiar la diapositiva. Si me deja compartirles, ya no es parte del contenido del examen, pero vamos a avanzar. Vamos a ver si me deja ustedes. Permítanme. No sé si yo no estuve en una clase, pero no, el tema de la accesión que está en el artículo, a partir del artículo 655, o sea, sí fuimos allá a ver algunos artículos, pero propiamente, ¿la vimos? Sí, la vimos como forma, ay, permítame, ustedes que se me trabó acá esperen. La vimos, en lo que me deja cambiarle la presentación, explico, ay, esperen. Ay, ustedes, es que a veces se queda detenida la presentación. La vimos como un modo originario de adquirir la propiedad. Se recuerda que vimos los casos de acción, para recordarle un poquito, vimos los casos de accesión de, ay, que no me deja compartirles. Vimos los casos de accesión de mueble a mueble, de mueble a inmueble, de inmueble a mueble. Ahí fuimos estudiando el tema y vimos la definición de accesión. De hecho, creo que fue el primer tema, creo que es el que aparece como el primero o el segundo tema de la clasificación de los modos de adquirir la propiedad. Creo que de primero vimos ocupación y luego vimos accesión o viceversa, pero sí, ya lo estudiamos. Bueno, Lidia, es que no tenía aquí subrayado mi código en esta parte, pero Vaya, Erickson, vamos a revisar la clase. Sí, y guíese por el orden de las diapositivas. Ay, espérense ustedes, no me deja compartirles la otra presentación para que cambiemos de tema. Un segundo. No vamos a empezarla a ver así como hemos trabajado otras veces y luego ya ustedes la van revisando, que no sé por qué. No puedo compartírselas. Vamos a ver. La otra no me generó problema, pero esta es la que ya no. Vamos a ver, voy a hacer el último intento. El último intento. Vamos a ver si me dejas, que no me dejas ni quitar la anterior presentación. Ida, si gusta, la puede compartir al grupo de WhatsApp y la podemos aquí con la proyección de la misma. A ver, solo voy a hacer el último intento y si no, sí se las comparto de esa manera. Espérenme ustedes. Que no me dejaba ni cerrar la otra, ni salirme de la otra. Creo que ahorita sí la va a compartir. Déjame ver si la comparte ahorita y si no, ahora sí, ¿verdad? Sí, Lick, ahí está. Seguimos en el tema de la propiedad. Venimos con el hilo de la propiedad. Les hago recuento porque precisamente por lo que me preguntaba Erickson hace un momentito, vimos clasificación de los derechos reales, vimos que hay derechos reales de goce y de disposición, que el derecho real por excelencia es la propiedad dentro de esa clasificación, y vamos en el primer derecho real. No hemos salido del tema de la propiedad. Si se dan cuenta, con
Estas últimas clases que empezamos la propiedad, no hemos terminado el tema de la propiedad, que es el tema más amplio de los derechos reales. Y ya vimos las formas de adquirir o los modos de adquirir la propiedad, y dentro de esas formas de adquirir la propiedad, vimos la propiedad por ocupación, por accesión, por usucapión y por posesión. Hasta ahí vamos todavía, hasta ahí terminamos las formas de adquirir la propiedad. Ahora vamos a ver formas especiales de la propiedad, son modalidades de la propiedad que tienen características hablamos siempre de propiedad, pero que tienen características características y regulación legal que tienen regulación legal específica que le generan que sea una forma especial, que le generan particularidades, y por eso son formas especiales de propiedad. Y dentro de esas formas especiales de propiedad tenemos a la copropiedad y tenemos a la propiedad horizontal. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con la copropiedad. Y propiedad horizontal, pues no nos va a dar tiempo de verla, pero vamos a iniciar hasta donde nos alcance el tiempo. Acá les coloqué una definición de copropiedad. La copropiedad, acá el maestro Flores Juárez nos cita a Collin y Capital en cuanto a una definición. El derecho de propiedad de una cosa puede corresponder a la vez a varias personas sin que exista división material de la cosa. Entonces, se dice que hay copropiedad, propiedad en común o en división. Ojo con esto, nos está hablando que no existe división material de la cosa. Acá hay otras definiciones. El maestro Rogina Villegas nos dice que hay copropiedad cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenece pro indiviso a dos o más personas. Los copropietarios no tienen dominio sobre partes determinadas de las cosas, sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las partes de la cosa en cierta proporción, es decir, sobre parte alícuota. Y también tenemos la definición de Federico Puig Peña, que nos dice que la copropiedad es aquella forma de comunidad por cuya virtud la propiedad de una cosa corporal pertenece a una pluralidad de personas por cuotas, partes cualitativamente iguales. Entonces, estamos hablando de copropiedad y de una comunidad de propietarios sobre un bien que materialmente no está dividido, porque si ese bien usted estuviera dividido, ya no hablaríamos de copropiedad, sino de propiedad particular, ¿verdad? Entonces aquí, este bien, no, en la copropiedad el bien no está dividido. Por eso, cuando nos ponemos a leer más detenidamente estas presentaciones, estas definiciones, nos dice que todos tienen ese dominio sobre el mismo bien, ¿verdad? Ahí se los puse ahora en modo presentación para que lo vean mejor. Acá sobre la del maestro Rogina Villegas nos dice no tienen dominio sobre partes determinadas de las cosas, sino un derecho de propiedad sobre toda y cada una de las partes de la cosa en cierta proporción, es decir, una parte alícuota, ¿verdad? Eso se refiere, porque vamos a leer en varias partes, o cuando buscamos o estudiamos el derecho de copropiedad, vamos a ver que nos menciona esa parte alícuota. ¿Qué es eso? Ahora tenemos todos tenemos, todos los copropietarios tienen ese beneficio, ¿verdad? Sobre todos y cada una de las partes de la cosa en una proporción, que es una parte alícuota, esa proporción que tenemos de copropiedad sobre un bien. Esas son las definiciones de copropiedad. Acá les coloqué también de la mexicana Marta Morinau, que de hecho la tarea que me realizaron de los derechos reales creo que es el papá de Marta Morinau, al que citan, que cita otro mexicano que fue el autor del documento que les compartí. Tiene mucho en derechos reales, ellos tienen bastante bibliografía
leer, para ampliar los temas, señala que el término copropiedad viene del latín comunio, que existía cuando varias personas eran titulares de propiedad sobre el mismo objeto, en cuyo caso cada una sería propietaria de una cuota ideal. Asimismo, manifiesta que la copropiedad podía surgir accidentalmente cuando se mezclaban líquidos o sólidos, por ejemplo, vino o granos de dos propietarios distintos. Podía surgir por acuerdo entre las partes, como en el contrato de sociedad, o por donación o herencia, confusión y comixtión, donación o herencia. Esos serían casos en donde pudiera surgir, que ella cita como ejemplos de donde pudiera surgir una copropiedad, ¿verdad? Por ejemplo, un contrato de sociedad, por ejemplo, una donación o una herencia, por ejemplo, en un testamento, el testador coloca que la finca número tal o el inmueble ubicado en tal lugar, o el vehículo, porque también puede ser un vehículo, ¿verdad? También puede haber copropiedad sobre un bien mueble, se lo deja como herencia a sus 5 nietos, por ejemplo. Entonces, de ahí también puede surgir una copropiedad, ¿verdad? Otros casos, la confusión y la convicción. Se recuerdan que los vimos con el tema de la accesión, cuando había confusión y convicción, cuando era en la clasificación de bien mueble a bien mueble, vimos los casos de confusión o convicción, uno cuando se mezclan sólidos, otro cuando se mezclan líquidos. También ahí puede surgir copropiedad, o por donación o por herencia. Aquí está repetido donación y herencia, ustedes ya sí se los había colocado acá. Esa es la referencia que nos hace doña Marta Morinau en cuanto a la copropiedad y de dónde puede surgir la copropiedad. El maestro Flores Juárez, Juan Francisco Flores Juárez, también nos da una explicación. Él nos dice que la parte alícuota es una parte ideal determinada desde el punto de vista mental aritmético, en función de una idea de proporción. Y termina explicando e indicando que podría decirse que es una parte que solo se representa mentalmente, que se expresa por un quebrado y que permite establecer sobre cada molécula de la cosa una participación de todos y cada uno de los copropietarios. Con esta explicación del maestro Flores Juárez nos damos cuenta ustedes que esta división, por eso nos dice esa parte alícuota es una parte ideal, ¿verdad? Solo es mental porque no está ocurriendo físicamente, no estamos dividiendo el bien físicamente, porque entonces ya no existiría copropiedad, solo es mental, sabemos que tenemos una proporción de ese bien, entonces por eso nos habla él de que solo desde ese punto de vista, ¿verdad? Sin hacer materialmente una división del bien, ¿verdad? Es su forma de explicarnos, pero también es una forma de visualizar de manera diferente la copropiedad. Y también el maestro Flores Juárez nos indica que para que exista, son como requisitos de la copropiedad. Existe en la copropiedad una pluralidad de sujetos que actúan por sí mismos y no por representación. Existe una cosa que sufre la indivisión y cada sujeto tiene una cuota aparte cualitativamente igual. Es esa parte alícuota que nos han venido señalando en estas definiciones que hemos ido viendo, ¿verdad? Esa cuota aparte cualitativamente igual sobre el bien. Entonces, estos son como, tal vez más que no son requisitos, son más elementos que él señala de la copropiedad, ¿verdad? Que hay una pluralidad de sujetos que están actuando por sí mismos, no están representando a nadie más, que la cosa o el bien no se divida, por eso dice que sufre la indivisión, y que cada uno de estos sujetos tiene esa parte alícuota, ¿verdad? Una cuota parte cualitativamente igual sobre el bien. Ustedes tienen una proporción sobre ese bien, ¿verdad? El cual son copropietarios. Con estos elementos nos amplía más y podemos visualizar más la definición de copropiedad.
¿Cómo aparece el tema de la copropiedad ya en el Código Civil? Ahorita vimos definiciones en doctrina y nos vamos al Disculpe, Lic, artículo. ¿Qué más? perdón que le No, pues, interrumpa. no. Yo tengo una duda con respecto a la anterior diapositiva. Usted habla de una alícuota que todos tienen derecho, pero que es como imaginaria, entiendo yo. Pero debe de estar o no, pregunto, ¿es que por escrito esa situación o solo queda en las suposiciones de los copropietarios? Debe estar por escrito, solo queda en qué. Es que Que si debe estar por escrito, o sea, en una escritura decir un alícuota, o eso se queda ya por defecto, digámosle, nosotros entendemos que es tal y tal cosa, entonces no nos vamos a complicar más. ajá, Tiene que ya le estar entendí. porque, ¿sí? Sí, ya le entendí su cuestionamiento. No, miren, en la redacción de por ejemplo, una escritura en donde por ejemplo, pensemos en una donación, ¿verdad? Que el papá le quiere donar a los hijos, le dona una donación entre vivos, a los hijos le dona la casa y en el contrato de donación, que es en la escritura pública, coloca que a los 4 hijos les dona el bien inmueble y describe la finca folio libro y en dónde está ubicado. Es en la redacción que hace el notario, que es una redacción libre, ¿verdad? Es en la redacción en la que puede indicar cómo, cómo van a gozar ellos del derecho de copropiedad. Y entonces puede hacer que el notario quiera ahondar más para que quede más claro y diga que los hijos A, B y C y D, pues A, B, C y D son copropietarios del bien en partes alícuotas. Se le podría agregar como reacción, pero no es un requisito que tenga que llevar la escritura, ¿verdad? Porque ya vimos que es una parte alícuota. ¿Qué representa esa parte, verdad? Es una proporción, una parte cualitativamente igual, o sea que todos tienen la misma proporción sobre el bien, pero no es necesario que se quede por escrito, digamos, o sea, porque al final el fundamento legal, el notario lo va a sacar del Código Civil, ¿verdad? Hay derechos, obligaciones, qué podemos y qué no podemos hacer con la copropiedad. El notario y los copropietarios se tienen que restringir a lo que la ley les permite, pero no es necesario que quede en la descripción, María Eugenia. Ok, una última pregunta. Entonces, ¿significa que al momento de que uno de los copropietarios quiera decir esto es mío y otro diga no, ese es mío o es de un tercer copropietario, se tiene que ir esto por la vía ya legal? Ya no se puede ir, ya no se puede decir así, de común acuerdo, digámoslo así. Ahorita vamos a ver, María Eugenia, ahorita que avancemos para no adelantarnos, ahorita vamos a ver, o sea, hay un pacto de indivisión que señala la ley que la copropiedad no se puede dividir, pero la ley pone un término. O sea, no nos Ujú. pueden obligar a mantenernos en copropiedad, pero al inicio, para que haya una copropiedad, hay un pacto de indivisión. No se puede dividir el bien para que exista la copropiedad, ¿verdad? Y ya luego de ese término, ya pueden ponerse de común acuerdo si quieren dividir el bien y ser propietarios particulares y deshacer la copropiedad. Y si hay uno, eso lo vamos a leer acá, porque todo esto todo el caso que usted me plantea está en el código. Si hay alguno Ok, que no esté si hay alguno que no esté de acuerdo, pues ya nos vamos a otras instancias. ok, gracias. Es que como Va. que una cosa va jalando otra, entonces por Sí, eso sí, sí, pregunto. sí. No, y el tema es muy común. O sea, el tema es muy común en una herencia, en una donación, es muy común el tema de la copropiedad. Por eso creo que más de alguna vez nos hemos encontrado en alguna situación o lo hemos escuchado de alguien más. Gracias, María Eugenia, no se preocupe. Gracias, Aquí Liz. son válidas todos los cuestionamientos y lo que yo no les pueda responder o no sepa, pues lo consultamos también, porque yo igual que ustedes estudio cada día cuando vuelvo a leer estos
temas que en algún momento yo estuve del otro lado igual que ustedes como estudiante, pero uno nunca deja de aprender. Entonces, ¿qué dice la legislación guatemalteca en cuanto a la copropiedad? El artículo 485, para que ya lo ubiquen en el código, cita que hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo. Ese segundo párrafo de este artículo ya da una visión más amplia, ¿verdad? De que incluso en un contrato pueden colocarse otras cláusulas que quieran tener los copropietarios como reglas de esa copropiedad y por eso dice, a falta de contrato o disposición especial, se regirá la propiedad por las disposiciones del presente capítulo. O sea, lo que está en el código, pues lo tenemos que respetar porque lo que está dentro de la ley está regulado, pero en un contrato, cuando ustedes lleven su derecho a obligaciones de aquí en el curso de Derecho Civil 4, en un contrato van a ver ustedes que como es un acuerdo de voluntades, eso es lo que queda expreso en el contrato, se pueden colocar otras disposiciones que aunque no estén contenidas en la ley, las partes acuerden, por supuesto, siempre y cuando no contraríen o no vayan en contra de lo que está prohibido. Ahora pueden colocar lo que está permitido dentro de la ley, pero no lo que está prohibido. Entonces, esta es la explicación que nos da de copropiedad del artículo 485. Un bien, un derecho pertenece pro indiviso a varias personas, pero un bien que no se está dividiendo. Sabemos que es una forma de comunidad, ¿verdad? Al final. Entonces, acá les coloqué sobre este tema en la exposición de motivos del Código Civil. Se lee la copropiedad considerada por varios autores como especie de comunidad, se desarrolla en el título de la propiedad como una modalidad de la misma. Se establecen los derechos y obligaciones de comuneros y las limitaciones a que están sujetos con relación a la cosa común y respecto a las cuotas indivisas. Dichos extremos se encuentran regulados en el párrafo 1, capítulo 3, título 2, libro 2 de bienes y propiedad de derechos reales. Este es el comentario que le hace la exposición de motivos al artículo 485 y por qué está colocada en el título de la propiedad como una modalidad de la misma. Y es una modalidad, por eso estamos viendo estas formas especiales de propiedad, porque les decía al inicio, en estas formas especiales de propiedad hay dos que tienen características propias y por eso el legislador decidió colocarlas dentro del mismo título de propiedad, del capítulo de propiedad, pero como modos especiales y formas especiales de la propiedad. Acá está la explicación de cómo están colocadas y la copropiedad es una de ellas, ¿verdad? Ustedes, yo creo que por el tiempo nos vamos a quedar hasta acá porque ya vamos a empezar a ver cabal todos esos derechos y obligaciones de los comuneros, qué pueden y qué no pueden hacer dentro de la copropiedad, y eso nos va a llevar más tiempo y no nos va a dar chance de terminarlo de ver. Entonces prefiero que lo dejemos hasta acá. Solo vimos la definición y la definición en doctrina y la definición legal de copropiedad. Ahí recapitulamos a partir de la siguiente clase, que sería en 15 días, ¿verdad? Para ya empezar a ver derechos y obligaciones dentro de la copropiedad. Les agradezco su atención, por favor. Ya tienen las indicaciones del examen del siguiente sábado. Estudien, lean su ley, subrayen, ahorita que hagan la tarea, aprovechen para subrayar lo que no han terminado de subrayar, para hacerle alguna anotación, si quieren colocar alguna definición dentro del código para que les quede ahí de referencia, porque ya vimos varias figuras que no tienen definición en el código, y bien subrayadito, y van a ver que si estudian tanto el contenido de las diapositivas con definiciones, con clasificaciones, y estudian su código, el examen no van a tardar ni una hora en responder el examen. El examen va a estar bastante sencillo para ustedes. Les agradezco su atención. Empiezan a trabajar su tarea, por favor. La fecha límite, martes 10 de marzo, y nos vemos, si Dios lo permite, el siguiente sábado, conectados desde las 8:30, y ahí les comparto el link del examen.
Muy bien, Lick, muchas da gracias, una licenciada. pregunta. Feliz fin de semana. Eric da una pregunta respecto a la tarea. ¿Es hecho a mano o a computadora? Les estoy dando chance